primera ponencia está a cargo de Cristel Beck, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se titula Átomo a átomo, las dimensiones de la maternidad y la poesía de Magda Portal. Con ustedes, Cristel. Muchas gracias a todas, a todos bueno, es un grato encuentro. Voy a empezar. La obra poética de Magda Portal se extiende desde la década de 1920 hasta la década de 1980. Daniel Riddick compiló su obra poética completa, incluyendo la poesía inédita y dispersa en diversas publicaciones periódicas. Su poesía ha sido analizada principalmente en el marco de los estudios de la vanguardia literaria, identificando tópicos relacionados a la modernidad y a lo revolucionario. En la presente ponencia analizaré la temática de la maternidad en la poesía de Magda Portal, con la finalidad de poder próximamente, en otro trabajo, analizar este concepto en toda su obra literaria, tanto poesía, narrativa y ensayo, en diálogo con su labor política y cultural. A partir de la década de 1950 y con más intensidad en la década de 1980, los estudios de género, específicamente desde la teoría feminista, empezaron a analizar la maternidad desde un enfoque sociohistórico, definiéndola como una construcción simbólica, cultural y social, y vinculadas también a las relaciones de poder en el marco del patriarcado. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, plantea que la maternidad es el destino para las mujeres, es decir, que no hay otra opción para nosotras, por lo cual esta puede ser derivada de su sometimiento. Posteriormente, Adrienne Rich propone que la maternidad puede ser una forma de agencia social de las mujeres, es un poder específico. Plantea que el cuerpo de la mujer es un espacio de conocimiento singular. De este modo, Adrienne Rich hace la distinción entre la maternidad como institución ligada a las normas del patriarcado y la maternidad como experiencia, ligada al ámbito de lo cotidiano y a la experiencia singular. Y acá cito a Sabina Yáñez, quien analiza la obra de Rich. Dice: el aporte fundamental de Rich es la distinción entre dos significados superpuestos de maternidad: la relación potencial de cualquier mujer con sus poderes reproductivos y con los hijos, hijas, y la institución que apunta a asegurar que ese potencial de todas las mujeres permanezcan bajo el control masculino. Es a partir de estos enfoques que se tensionan entre sí que busco analizar en una selección de poemas de Magda Portal. Y acá, bueno, estamos viendo una proyección de la trayectoria de la publicación de poesía de Magda Portal. Empezamos con sus primeras publicaciones en la Revista Mundial en el año 1923, y en la revista Poliedro y su poemario anónimo Ánima Absorta. Y luego continuamos con Vidrios de Amor en el año 23-24, Una Esperanza del Mar de 1927, Costa Sur de 1945. Estoy marcando Coloquio de las Madres, que fue publicado originalmente en La Tribuna, en Venezuela, en el año 1947, pero que se incorporó en el libro Constancia del Ser en 1965. He marcado, digamos, en esta línea de tiempo el tema de la maternidad presente en la poesía de Magda Portal. Y bueno, entonces me he permitido plantear tres dimensiones para aproximarnos a la temática de la maternidad en la poesía de Magda Portal. Son, digamos, categorías que estoy proponiendo y mediante las cuales estoy leyendo la poesía de Magda Portal. La maternidad y el desamparo, que es principalmente una visión social de la maternidad vinculada a la carencia, a la lucha por la subsistencia y a la desigualdad estructural, es decir, el lugar de la mujer y de la madre en una sociedad desigual.
la maternidad cósmica y visceral, en donde el vínculo madre-hija, hija-madre se halla en el cuerpo, en las entrañas, la unidad mínima de la vida se funde con la totalidad de la existencia. Y la maternidad y el duelo, la temporalidad se trastoca, el recuerdo, la ausencia y lo irreversible se fusionan. Son, digamos, esbozos de abordajes que quisiera desarrollar más a profundidad y que estoy compartiendo aquí en esta ponencia de forma muy breve y todavía no tan detallada. Entonces, bueno, voy a empezar con la maternidad y el desamparo. A ver si... Magda Portal, como miembro del partido aprista, en realidad miembro fundadora, creó e incorporó la agenda de las mujeres al partido. En ese sentido, creó la sección femenina del APRA, mediante la cual organizó a las mujeres y recogió información sobre la situación de los hogares, sobre la distribución y carga laboral de las mujeres, y al recoger esta información buscó dar cuenta, digamos, de lo que hoy denominamos una política de cuidados, ¿no? Magda Portal, en el año 1931, recordemos que el APRA se fundó en el año 1930 en Perú, el Partido Aprista, y en 1928 en México. En el año 1931 creó un documento producto de un recojo de información que hizo en hogares obreros principalmente, sobre la situación de las mujeres. Este documento se denominó Estatuto de los Derechos de la Mujer, que posteriormente fue incorporado en su libro Hacia la Mujer Nueva en 1933, en donde planteó un programa de atención a diversas problemáticas exclusivas de las mujeres, quienes sostenían a sus familias. Por ejemplo, está el ítem Derechos Civiles, en donde se consignan 5 derechos. Entre estos voy a nombrar algunos: la independencia de la mujer en el ejercicio de sus derechos civiles dentro del matrimonio, igualdad de toda clase de hijos ante la ley, entre otros. Y también dentro del Estatuto de las Mujeres se incorpora la legislación social, en donde indica que, o más bien se demanda, el seguro de maternidad y de vejez y muerte, y equiparación en todos los beneficios que cuerden las leyes a los varones. Esto estamos hablando en el año 1931. Recién en este año, 1925, se ha aprobado los cuidados como un derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de América, la Corte Interamericana lo ha aprobado este año recién, y estamos hablando de 1931. Esta preocupación también es un aspecto desarrollado en su obra literaria, tal como en la prosa poética, Círculos Violetas, en el que plantea un dilema desgarrador, sin emitir juicio sobre no poder sostener la crianza, y desde una mirada actual sobre el derecho a decidir. Bueno, y como hemos proyectado, que estoy citando el poema Balada de la Madre Pobre, que es del poemario Constancia de Ser, de 1965, y también quisiera citar el poema Madre Pobre, que es distinto, que fue publicado en Costa Sur en el año 47. Voy a pasar a leer hasta un punto. El poema Balada de la Madre Pobre. ¿Tiene la madre pobre derecho acaso de cantar a su niño tan largo rato? Los hijos de los pobres no tienen cantos, solo tienen resondros y malos tratos. Y también en el poema Madre Pobre dice así: pero todos los días amanece lo mismo, frío, miseria, soledad y trabajo como una maldición, sobre tus hombros frágiles hartos de tanto peso. Madre pobre, rompiera con mis manos tus cadenas, la de todas las madres, por quienes corren anchos ríos de lágrimas sobre la tierra. La madre es una persona sacrificada y abnegada, con un sino ineludible, el del trabajo incesante, la responsabilidad exclusiva del hogar y del sufrimiento solitario. Esto también aludiendo al planteamiento de Simón de Beauvoir, ¿no?
En ese mismo sentido, el poema Balada de la Madre Pobre refiere a que la pobreza material reduce ampliamente el universo simbólico, o más bien plantea que la dimensión simbólica y afectiva de la vida, desarrolladas a través del juego, el canto y la poesía, y para las cuales se requiere de tiempo libre, no son posibles para una madre trabajadora. El uso del tiempo solo puede estar destinado a trabajar y producir para subsistir. Y para concluir, quisiera comentar, bueno, sí, todavía tengo 2 minutos. Hay que, ¿sí? Ya. Quisiera también hacer un diálogo entre la autobiografía de Magda Portal, La vida que yo viví, que fue publicada póstumamente en el año 2017 por la Casa de la Literatura Peruana, y que originalmente Magda Portal empezó a escribirla en 1979. No sabemos en qué año concluyó su escritura. Y bueno, Yolanda hizo el estudio introductorio y yo me encargué de la edición. Bueno, quería tomar estos 2 fragmentos porque son bien contrastantes con su obra poética. De esta manera viví mi vida privada. No lo fue nunca en lo que ella comprenda el disfrute de un hogar y una familia, pues ni yo ni mi familia dejamos de sufrir los asaltos a mi casa y la prisión de la mayoría de mis parientes, hasta el de mi propia madre. Luego, ese es un fragmento, en otra página menciona, por aquel mismo año, se refiere al año 1923, la naturaleza me hizo el don de la maternidad. Nació a fines de noviembre mi hija, que había de ocupar un lugar de excepción en mi vida. Quiero excluir o señalar lo más posible relacionado con este fruto de mi juventud, que en cierta forma me acusa de no haber sido totalmente madre por mi instintiva negativa a realizarme enteramente mujer. Y es aquí en donde quisiera comentar un texto que es el Coloquio de las Madres, que es un texto poético, una prosa poética más bien dicho, en el cual Magda Portal lo publica en el año 47 en Venezuela, en donde ella pasó un tiempo luego de que su hija Gloria falleciera. Y en el Coloquio de las Madres está compuesto por 5 secciones y es un diálogo que la madre hace con las distintas dimensiones de la maternidad, ¿no? Es, digamos, un diálogo que hace con los distintos aspectos, dimensiones de la maternidad. El primero es con el corazón, donde podemos leer este diálogo está lleno de anhelo, ilusión, dulzura, ternura también, y donde prima el afecto y el cuidado, la protección. Dice, el corazón, pero no se irá, se quedará contigo, cerca de tu corazón, cerca de tu dulce corazón que vibra con su risa, que se emociona con el acento de su voz, la madre. Y será mía para siempre, mía, nadie me la disputará, ni el amor ni la muerte. Luego mantiene un diálogo con la tierra, que va muy en la línea de, ahora sí ya se acabó el tiempo, entonces, un diálogo con la tierra, en donde hace una analogía entre la maternidad humana, entre ser madre y la tierra como madre de toda la existencia, de toda la naturaleza, de toda la vida. Luego hace un diálogo que es mucho la madre con su conciencia, en donde hay una fuerte tensión entre la noción de la temporalidad, en el sentido de que, ahora sí se acabó el tiempo, perdón, voy a cerrar solo con 2 ideas, en el sentido
sentido de que ante la pérdida su conciencia le exige que solo piense en el presente. Y la madre tiene este dilema desgarrador de no poder apartarse del pasado y de sentir que no hay un futuro ante el duelo. Y finalmente está la madre y el destino, en el cual justamente va, no contradice exactamente, pero genera un contrapunto con el corazón en el sentido de decir que los hijos no son de una, que no son pertenencia de una, sino de su destino, ¿no? Y quisiera compartir un poco, finalmente, una pequeña selección visual, fotográfica del archivo de Magda Portal, en donde justamente se contrasta su vida política, pública, con su vida familiar, con el ejercicio de su maternidad, ¿no? Que estuvo atravesada de exilios, destierros, en prisión, y de ser una figura pública. Sin embargo, acá vemos esta dimensión, digamos, más ligada y que se ve muy presente en su poemario Vidrios de Amor, muy profunda de esta idea de la unidad y de un universo que genera una totalidad en el vínculo materno, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, me parece creo que 2 minutos, perdón. Bueno, pasamos entonces a la ponencia de Alison Ailo Cornejo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El título de su ponencia es Antítesis y resignificación de la maternidad en Vidrios de Amor, 1929, de Magda Portal, una perspectiva retórica. Muy buenos días. Buenos días. Bien, como ya se indicó en el título, este es más que nada un análisis retórico de cómo se representa la maternidad en Vidrios de Amor. Y principalmente, ya como nos lo ha adelantado Cristel, vemos una contradicción constante en el pensamiento de Portal que de todas maneras refleja esta contraposición que hay entre la vida pública y privada, que sabemos, desde lo femenino es una batalla de disputa de si abocarnos más a lo personal, a lo familiar, a los hijos y el cuidado, que dedicarnos a nuestras propias ambiciones personales. Entonces, en este poemario, Magda lo que realiza es un ciclo, es este crecimiento que hay desde una mujer que es hija y ve a su madre maternarla. Luego, cuando esta hija crece y ya no le pertenece a su madre, justamente como menciona Cristel en el diálogo, y ya es muy suya, y posteriormente se convierte ahora en madre. Esta hija ya no es solo hija, ahora es una hija madre. Y como momento final, es una hija que materna a su propia madre, ya que por la vejez, los años, el cariño y el cuidado que amerita, toma este nuevo rol, ¿no? Bueno, entonces esta seguidilla de roles que las mujeres vamos ejerciendo a lo largo de nuestra vida se ven representados justamente en el poemario. Un poco de contexto respecto al ambiente sociocultural que se reflejaba en aquellos años. La obra se exhibe rezagos del modernismo, pero el fondo temático ya incuba las ideas transgresoras del vanguardismo. Algunas fotos también de justamente la edición de la vida que yo viví, que yo revisé también para dar un poco de la biografía y el contexto en el que se desarrolla este poemario. Y bueno, la línea de tiempo. Quería enseñarles la edición que yo encontré en el Repertorio Americano, que es una revista costarricense. Este poemario he usado la edición que se publicó en 1929.
y ahí pueden ver la materialidad más que nada de cómo fue publicado en primera instancia y luego en la obra completa, ¿no? Bien, dentro de los principales temas que encontramos en este poemario tenemos el viaje, la culpa, el cuestionamiento de la figura materna y la relación madre-hija, que es en lo que yo me he enfocado. Esta compleja relación con el rol de la mujer, siendo mujer, madre e hija en la sociedad. Como trasfondo intelectual también tenemos la experiencia personal marcada por el sacrificio de su madre, que lo tenemos como constancia en su biografía, ¿no? Lo cual me lleva a comprender el cuestionamiento de la maternidad como una institución patriarcal ligada a la abnegación y la sumisión es producto de una intensa reflexión sobre la realidad social. Por tanto, en la obra identificamos la resignificación del modelo tradicional de mujer por una que es consciente y activa más allá del ámbito doméstico, lo cual también, lo menciona Triste, lo vemos en la propuesta de Andy Rich respecto a cómo hay esta separación y tensión entre ambos ámbitos, ¿no? Ahora, bueno, ya pasando a la parte teórica, la antítesis en este poemario se presenta como un eje estructural. La antítesis aquí opera como el principal mecanismo del pensamiento de Portal, estructurando el conflicto y permitiendo una doble valoración del rol materno. Al adentrarme en el análisis, podemos encontrar como un primer contraste, voy a avanzar un poco, el canto 11, en el cual vemos cómo la antítesis funciona como un mecanismo articulador de una tensión. La búsqueda de independencia frente a la permanencia filial. Por ejemplo, aquí vemos lo que dice, ¿no? Madre, y por más... Perdón, yo siempre estoy viajando, con las grandes velas al viento. Voy por los mares del ensueño, soy la perpetua ausencia. Tengo el mal de los males, viajar. Necesidad de mi conciencia, madre, y por eso, más cerca del dulce mar de tus entrañas, llorosas y angustiadas, viajar, angustia eterna, temblorosa inquietud. Acá podemos ver cómo la independencia de la hija, representada en el viaje, marca esta separación entre la figura, ¿no?, justamente de la cercanía que existe con el vientre y la distancia que ejerce el mar, que literalmente marca un mar de por medio entre la madre y la hija. Pero antes de ello, en el canto 5, hay una primera rebelión, en la cual la locutora dice, ¿no? Cuando era niña, como recordarás, a la página blanca de mi frente enmarcada en su oro matinal, cuando era niña y me llamabas mía, confiada, sin intuición para mirar el rojo sol que hoy me tuesta la pálida frente, sin intuición para los viajes del espíritu, tan largos, tan inaccesibles, océanos de distancia. Vemos cómo inicia esta primera rebeldía en el canto 5, en la cual ya la ha analizado y la ha, digamos, reflexionado no solo desde la rebeldía, sino más bien de una inicial comprensión sobre la situación de la maternidad. Bien. Acá nuevamente ya un estudio más detallado de las figuras que se presentan. Pero lo que quiero enfatizar es la visión del mundo. La figura de la madre es vista como un ancla en este espacio limitante, en el espacio limitante que impone la sociedad al sujeto femenino, ¿cierto? Si bien no se rechaza la maternidad, se busca hacer algo más que pertenecer a la madre, que ser parte de, como un apéndice del hogar. Existe una intención de dejar claro que el viaje es una necesidad de la conciencia, es dicotómico a nivel emocional. Si bien un proceso difícil, también necesario. Es parte de un ciclo de la vida. Luego en el canto 16, la locutora contrapone la maternidad de la madre con su propia visión renovada de este vínculo. Ya no es rebeldía, sino que esta comprensión llega a condensarse y empezar a vivirlo en su propia piel, ¿no? Reconoce la experiencia materna de su madre y la propia, porque acá ya se refiere a una hija, a su propia hija, ¿no?
como un proceso de pérdida y lucha, reconociendo en esta relación el peso de una abnegación impuesta y sufrida. Dice, ¿con cuántas lágrimas me forjaste? Y también recalca, quisiera defenderla, a mi hija, de mí misma, como de una fiera. El sufrimiento de la madre en este poema repercutió en la infancia de la locutora, lo cual dice, ¿no?, que ha sido forjada, su existencia es forjada a través del sufrimiento, del dolor, de estas lágrimas y el sacrificio materno, y no quiere transmitir esta sensación a su propia hija, quiere cortar ese lazo, quiere cambiar la historia, por así decirlo. Por eso defiende a su hija de sí misma como si se tratara de una fiera. Sin embargo, lejos de rechazar esta vivencia dolorosa y de sacrificio, demuestra que la locutora es capaz de empatizar profundamente con ese dolor, recogiéndolo simbólicamente en sus manos para transformarlo, pues comprende que el rol materno no tiene por qué ser una condena perpetua al sufrimiento, sino que puede desempeñarse desde una óptica distinta a la establecida socialmente. Esta capacidad de resignificación se materializa mediante la antítesis, donde convierte la carga negativa de este caudal de lágrimas, del cual ha sido forjada, en una fuerza vital positiva. De este modo, la hija, la locutora, rompe el ciclo de angustia al utilizar este carácter de ser una persona sin dulzura, fiera, que desconoce de la alegría. Propongo que la antítesis permite transitar el dolor y las lágrimas heredadas hacia una vivencia de la maternidad y la filiación sustentada en la esperanza, el amor y la alegría, como dicen las últimas estrofas, ¿no? Y para ella ser alegre, ingenua niña, como si todas las campañas de la alegría, campanas de la alegría sonaran en mi corazón su Pascua eterna. Yo no recuerdo un llanto igual al de esta noche, como si me hubiera bebido todo el mar y estuviera pugnando por salir de mi pecho. Ahora, este mar que inicialmente conformaba una distancia entre la madre, se alberga en el pecho de la locutora. Y por último tenemos el canto 17, donde abordo la antítesis del sacrificio. Aquí se reconoce el dolor materno expresado por la hija y su imperiosa necesidad de una retribución filial. Se observa que mediante la alegoría mariana de las 7 espadas, que este es uno de los poemas con más alegorías a la madre como una figura mariana, por tal revela a la madre a una categoría modélica de sacrificio. Se destaca la serie de antítesis que la locutora establece para verbalizar su deseo de reparación. Contrapone el día alegre a la noche solemne, las manos colmadas de mieles a los labios ácidos y la ternura al corazón espinado. El plano, bueno, ya lo voy a pasar. Vemos cómo existe a partir de la mitad, lo he trazado con unas líneas punteadas, una línea punteada blanca. Empieza una súplica: Señor, mi gran lámpara enciende para alumbrar su oscuridad. Señor, lléname las manos de mieles para endulzar sus labios ácidos. Señor, que fluya la ternura que hay en mi corazón para envolver su corazón, que ha castigado tanta espina. Ya no se refiere a la hija a la que pretendía cuidar en el canto número 16, de ese dolor, de ese trauma, sino que ahora refiere a la madre. Por ello menciono de que ahora la hija cuida a la madre, cerrando este ciclo, curando la herida, por así decirlo. Bueno, como conclusión, Berta Portal instrumentaliza la antítesis no solo como recurso estético, sino como una herramienta retórica esencial para construir una doble valoración de la maternidad. Esta figura permite a la locutora trazar un ciclo, transita desde la conciencia crítica inicial del canto 5, pasa por la necesaria distancia del canto 11, mediante la contraposición de las maternidades en el canto 16. Hay un acercamiento al proceso de resignificación y se culmina con la empatía retributiva en el canto 17. Finalmente, en el poemario se expone la complejidad de la condición femenina al aspirar a trascender los roles impuestos. Portal no rechaza la figura materna, sino que la resignifica a través de la dialéctica del dolor y la esperanza, proponiendo un vínculo madre-hija fundado en la conciencia y la reciprocidad. Muchas gracias. La ponencia de Anaí y Sosa Alcántara de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
por el título Ni María ni Medea, ambigüedad y ruptura del modelo mariano en La Mujer Espada de Mariana de Artaud, que será leído por Daniel Aquino. Buenos días, antes que nada permítanme comunicarles unas disculpas de Ana Sosa, que no puede asistir por motivos personales. Sin embargo, ella está agradecida de que su investigación haya sido parte de este congreso también. Bueno, empecemos. En los últimos años, la representación de las maternidades en el arte escénico ha empezado a fracturar modelos simbólicos heredados de la tradición patriarcal. Las obras contemporáneas ya no se limitan a mostrar a la madre abnegada, sacrificada o divina, sino que se aventuran a explorar experiencias maternas incómodas, ambiguas o incluso fallidas. Este desplazamiento no solo abre nuevas formas de representación, sino que también activa una crítica profunda a los discursos sociales que han definido lo que una madre debe ser. En este contexto, La Mujer Espada de Mariana de Artaud se presenta como una pieza clave para pensar la maternidad fuera de los márgenes establecidos. Estrenada en el año 2017, La Mujer Espada es un monólogo teatral protagonizado por Ana, una mujer embarazada que atraviesa la experiencia de la maternidad desde un lugar de contradicción y experiencia. A lo largo de la obra, su voz se tensiona entre la rabia, el miedo y la duda, mientras los demás personajes, la suegra, los amigos del esposo, proyectan sobre ella discursos que buscan contenerla, moldearla, interpretarla. Ana, sin embargo, resiste, no se ofrece como víctima redentora ni como una figura monstruosa. Ella no es María ni Medea. Su voz encarna una subjetividad materna que no encuentra sostén ni en el mito ni en el deber ser. La hipótesis que guía esta ponencia es que la mujer espada desestabiliza los arquetipos tradicionales de la maternidad, especialmente el modelo mariano, y construye en su lugar una figura materna ambigua, afectivamente contradictoria y dramáticamente abierta. Para ello dialogaremos con el mito de Medea, desde el enfoque de John Gibbon, con el modelo mariano como matriz cultural dominante y con el concepto de gestión de ambigüedad propuesto por el profesor Pérez Encinas, a fin de explorar cómo la obra instala una crítica política desde el cuerpo afectado, la palabrería y el gesto escénico. Antes de las propuestas, permítanme definir algunos conceptos como marco teórico, empezando por el modelo mariano. A lo largo de la historia occidental, la figura materna ha sido modelada por una matriz cultural profundamente influida por la religiosidad cristiana, el llamado modelo mariano, derivado de la figura de la Virgen María, ¿no?, que todos conocemos. Impone una representación idealizada de la madre como ser puro, dulce, paciente, silencioso y eternamente sacrificado. Esta madre no desea, solo da, no duda, solo protege, no se queja, se inmola. En este sentido, la maternidad deja de ser una experiencia vital, situada y concreta, para convertirse en un mandato moral que se presenta como natural y ineludible. Este modelo, aún vigente en los imaginarios contemporáneos, borra las contradicciones y ambivalencias reales de la experiencia materna. Ser madre bajo este paradigma implica desaparecer como sujeto y volverse exclusivamente cuerpo para el hijo. Las representaciones que no encajan en esta figura, las madres tristes, enojadas, ambivalentes, que dudan o incluso que fallan, suelen ser silenciadas o condenadas. Por ello, cuestionar el modelo mariano desde la escena supone también una disputa política sobre los cuerpos y los afectos que se permiten habitar en lo exterior. Siguiendo con lo que es la figura de Medea, como una contracara de la Madre Santa, se ha construido la imagen de la Madre monstruosa, aquella que rechaza a sus hijos o los daña. Esta figura se encarna emblemáticamente en Medea, la protagonista de la tragedia de Eurípides, cuya historia ha sido utilizada por siglos como símbolo del peligro que representa una madre que no se somete al orden patriarcal. Sin embargo, más allá del estigma, algunos estudios recientes, como el de John Gibbon, permiten relegar la tragedia desde una perspectiva crítica del sistema familiar, el Oikos. Según John Gibbon, en la obra de Eurípides, la maternidad no es una relación emocional autónoma, sino una función subordinada al orden doméstico. Para Jasón, los hijos son una extensión de su propio poder y legitimidad y no fines en sí mismos. En ese marco, Medea es reducida a una herramienta para el éxito social
varón y su rol materno es instrumentalizado por quienes la rodean. Su respuesta violenta puede entonces leerse no solo como una locura o crueldad, sino como una interrupción radical de un sistema que la utiliza y la descarta. Explicando la cuestión de la ambigüedad, este análisis se apoya en el concepto de esta misma, ¿no?, propuesto por el profesor Pérez Encinas como parte de su teoría de la dramaturgia imperativa. Esta noción describe una estrategia dramatúrgica que busca desestabilizar las certezas del espectador, evitando discursos morales cerrados, personajes unívocos o desenlaces tranquilizadores. En lugar de ofrecer respuestas, esta obra instala una tensión ética sostenida, obligando al público a permanecer en el umbral del juicio, en la incomodidad de lo incierto. El profesor Encinas sostiene que esta ambigüedad no es un efecto superficial, sino una poética de la contradicción, una forma de producir pensamiento desde el teatro. La gestión de la ambigüedad evita ofrecer respuestas morales claras y mantiene al espectador en una tensión crítica sostenida. Esta estrategia está presente en La Mujer Espada, donde Ana no se define ni se redime, no se presenta como una heroína ni como una villana. Su figura se mantiene en el umbral del juicio, y eso precisamente activa una experiencia ética profunda, donde el espectador debe enfrentarse a sus propios prejuicios sobre la maternidad, la culpa y la representación femenina. Entonces, desde estos tres marcos, la crítica al modelo mariano, la lectura política de media y la ambigüedad como dispositivo escénico, se abordará el análisis de La Mujer Espada, una obra que interpela los límites de lo materno, resolviendo sus mitos y propone una subjetividad en el conflicto. Empezamos analizando la figura de Ana, la protagonista, ¿no? Desde sus primeras palabras en La Mujer Espada, Ana se presenta como una figura escindida, exhausta, en fuga. Está embarazada, sí, pero no por elección. No expresa una ternura ni una esperanza, sino una sensación de extrañamiento. El hijo que crece en su cuerpo no le pertenece del todo. Ella lo carga, pero no lo desea, lo siente, pero no lo celebra. En esa ambivalencia inicial ya se fractura el modelo mariano. Ana no es la madre pura, silenciosa, sacrificial, no es María, tampoco es una madre cruel, destructiva o negativa, ya no es una idea. En lugar de encarnar un extremo simbólico, Ana se instala en un terreno intermedio, donde el deseo y el rechazo coexisten, donde la maternidad no es destino ni una condena, sino una experiencia abierta, inestable. A lo largo de la obra, Ana va desplegando un discurso en el que no hay certeza, pero sí intensidad. En una escena le hace creer a su suegra que dijo que espera no es de su esposo, sino de otro hombre. Esta afirmación desestabiliza los vínculos familiares, pero también interroga el relato de la maternidad como eje de unidad y de sentido. En lugar de reforzar el lazo familiar, Ana lo tuerce. En lugar de afirmarse como madre de un linaje, desvía la herencia, quiebra la continuidad esperada. Este gesto, más que un engaño, puede leerse como una forma de resistencia. Ana no quiere ser tratada como mero recipiente de una historia ajena. Uno de los momentos más significativos ocurre cuando el bebé llora. La casa entra en pánico. Risa, Antonio y la suegra corren con miedo a su habitación, temiendo que Ana haya hecho algo terrible. El espectador también duda, ¿no? ¿Le habrá hecho daño al niño? ¿Lo abandonó? Sin embargo, al llegar lo encuentran cargando al bebé con calma. No hay violencia, no hay horror, solo una imagen ambigua, tensa, casi suspendida en el tiempo. Ana necia al niño, sin palabras, sin lágrimas, sin redención. No hay una resolución moral, no hay un juicio posible. Ese momento cristaliza lo que el profesor Pérez Encinas llama la gestión de la ambigüedad que ella explica. La obra no busca tranquilizar al espectador, sino mantenerlo en una zona de tensión crítica. Ana no es madre buena ni madre mala, sino un cuerpo afectado que resiste ser definido. Su gesto no es heroico ni condenable, es simplemente humano, opaco, incómodo. Desde ahí, la obra propone una poética de lo indeterminado, donde el espectador no puede escapar al conflicto ético, porque no se le ofrece una verdad clara. En este sentido, La Mujer Espada desmonta las categorías binarias de la representación materna. Ana no es una madre ejemplar, pero tampoco una amenaza. Es una mujer que atraviesa la experiencia de la maternidad, sin modelo ni mito que la sostenga. Y en esa intemperie simbólica, en ese no saber, radica la fuerza política del texto. Uno de los desplazamientos más sugerentes que propone La Mujer Espada es que la figura de Jasón, el esposo traidor, funcional, al orden patriarcal en la tragedia de Medea, es asumida por Luisa, la suegra. En esta reescritura contemporánea de la maternidad, aunque Luisa no aparece como una antagonista directa, su discurso está marcado por la idealización del hijo ausente, el padre del bebé que Ana espera.
y por una mirada que reduce la experiencia materna de Ana a una función reproductiva. En varias escenas, Luisa proyecta sobre el nieto sus propias fantasías. Dice que se parecerá a su padre, que irá a la misma escuela, que amará el mar como él. Habla del bebé no como un sujeto autónomo, ¿no?, sino como una extensión del padre varón, una repetición ideal de un linaje masculino que ella desea preservar. En este punto, la lectura de Medea propuesta por John Gibbon resulta esclarecedora. Gibbon señala que Eurípides no presenta la maternidad como una relación afectiva autónoma, sino como una función al servicio de Loicos, es decir, el hogar, la familia y la continuidad del linaje patriarcal. Para Jasón, los hijos son una herramienta, garantizan su éxito social y su legitimidad como varón. Medea en ese esquema es utilizada como madre, pero descartada como persona. Su cuerpo es útil mientras produce, pero sus objetividad es ya prescindible. Este mismo mecanismo de instrumentalización se hace visible en la mujer espada, donde Luisa, bajo una máscara de ternura y orgullo familiar, borra el centro simbólico de la maternidad. Su interés por el nieto no incluye a la madre, su deseo de continuidad excluye el deseo de Ana. Ana no es vista como una mujer con agencia, emociones o contradicciones, sino como el medio por el cual el nieto, con el recuerdo del padre, puede materializarse. En esa lógica, Ana se convierte en una herramienta no muy distinta de cómo Jasón veía a Medea, ¿no?, como un cuerpo reproductor, como madre útil, pero no como sujeto propio. En ese sentido, la mujer espada denuncia cómo el patriarcado puede operar también a través de figuras femeninas, cuando estas reproducen los valores del linaje, del deber ser, del sacrificio materno. Luisa no representa la maternidad, sino la propiedad simbólica del hijo, el derecho de nombrar, imaginar y decidir sobre un cuerpo ajeno. En la mujer espada, la maternidad no se afirma desde el goce ni se condena desde el rechazo, se despliega más bien como un territorio movedizo, lleno de dudas, silencios y afectos contradictorios. Ana no tiene un discurso unificado, lo que dice no siempre coincide con lo que siente, y lo que siente cambia a medida que la obra avanza. Hay momentos en los que parece querer desaparecer, otros en los que se aferra al cuerpo que gesta, miente, calla, confunde. En este vaivén, la obra rehuye los modelos maternales normativos y propone, en cambio, una figura ambigua, escénicamente inestable y éticamente inquietante. La ambigüedad no es solo una característica del personaje, es el dispositivo central desde el cual se construye la dramaturgia. Mariana de Ataúd no le ofrece al público un lugar cómodo desde donde mirar a Ana. No la presenta como una madre ideal, pero tampoco la convierte en figura monstruosa. Ana no busca la redención, no se victimiza ni es explotada emocionalmente. Su resistencia es más útil, una negativa a dejarse fijar, a ser capturada por las categorías que la rodean. Y ese gesto, aunque tenue, es profundamente político. Este mecanismo se relaciona con lo que el profesor Encinas ha denominado extender la ambigüedad. En su reflexión sobre la dramaturgia contemporánea, según el profesor, esta estrategia consiste en sostener el conflicto sin resolverlo, en permitir que los personajes existan en el intersticio de lo que no se dice, lo que no se nombra o lo que no se juzga. Lejos de buscar un cierre moral, la obra escénica deja que el espectador habite el desconcierto, el no saber, el temblor del juicio suspendido. En lugar de respuestas, se le ofrece una experiencia crítica. Esta ambigüedad se vuelve entonces un espejo incómodo. No solo muestra la fragilidad emocional de Ana, sino también la del propio espectador, que debe enfrentarse a una historia sin héroes y tampoco villanos. El conflicto, en este caso, no se resuelve, se va a sostener, y en ese sostenimiento se activa la potencia política de la obra. No tranquiliza, no consuela, sino que piensa, o mejor dicho, nos obliga a nosotros a pensar. Así, la mujer espada escapa del relato cerrado para abrir un espacio de preguntas. No se trata de mostrar una maternidad alternativa, como un nuevo modelo, sino de desmontar los marcos simbólicos que nos impiden imaginar la maternidad como una experiencia plural, inacabada y disputada. La mujer espada no nos ofrece una figura materna ejemplar en una tragedia redentora. Nos entrega, en cambio, un cuerpo habitado por la contradicción, una voz que no quiere ser explicada, una maternidad que no se deja fijar. Ana no es María, no es Medea, no redime, no destruye, simplemente resiste al mandato del sacrificio, a la idea del linaje como destino, a la fantasía del hijo como sentido último. Su cuerpo gestante no es símbolo, es conflicto, su silencio no es sumisión, es lenguaje afectado. Su duda no es debilidad, sino un pensamiento en marcha. En esta ambivalencia, la obra de Mariana de Ataúd instala una crítica frontal al modelo mariano de maternidad y al sistema simbólico que lo sostiene, el oikos, la familia, el linaje, el mandato de continuidad.
A la vez subvierte la lógica trágica que reduce a la madre a figura monstruosa cuando no obedece. La mujer espada no castiga ni celebra, sino que expone. A través de la gestión de la ambigüedad, la dramaturgia rehuye las respuestas fáciles y exige del espectador una implicación ética profunda. La escena se vuelve entonces un espacio político, donde se piensa la maternidad no como esencia ni como deber, sino como experiencia vivida, como una interrogación abierta, como un acto de lenguaje encarnado. En tiempos donde el relato materno aún se disputa entre la sacralización y la patologización, obras como La mujer espada nos invitan a imaginar otras formas de nombrar lo materno, formas que no exigen pureza ni coherencia, sino que se atrevan a evitar lo humano, lo tenso, lo incompleto, porque solo ahí, en esta grieta, puede aparecer una maternidad pensante, una mujer que, sin ser santa ni ser monstruo, carga un hijo en el cuerpo y una espada en la voz. Muchas gracias.